Bienvenidos a Café Salud y Vida. Los saluda la doctora Elena Navas desde Chicago, Illinois. Es un placer tenerlos con nosotros hoy. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante y pertinente para nuestras comunidades, ya que la pandemia de la COVID-19 realmente ha causado un daño extraordinario, no solamente para las generaciones actuales, pero para las futuras generaciones. Tenemos hoy el gran placer de tener con nosotros al doctor Max Brito, que es profesor de Medicina e Infectología de la Universidad de Illinois en Chicago. Bienvenido al programa, doctor Brito. Muchas gracias por recibirme. Bueno, y le agradezco mucho porque yo sé que usted en este momento está combatiendo la COVID y otras enfermedades infecciosas actualmente en Chicago y en todas partes del mundo. Ustedes, los doctores, son unos héroes, entonces pues le agradezco inmensamente que esté aquí con nosotros. Gracias. Para empezar la entrevista, me gustaría que brevemente nos cuentes por qué el nuevo coronavirus, el COVID-SARS-2, que conlleva a la enfermedad de la COVID-19, es tan peligroso. El peligro reside en varias razones. Número uno, es una enfermedad a la cual no hemos estado expuestos como raza humana en el pasado. Y entonces no existe ningún tipo de inmunidad en la población. Y entonces puede transmitirse el virus y por consiguiente causar la enfermedad en una gran cantidad de personas alrededor del mundo, como lo estamos viendo. Una enfermedad que tiene una mortalidad al día de hoy de más de 1.5 millones de personas alrededor del mundo. Wow. Entonces, al no estar expuestos a esa enfermedad y no tener inmunidad, pues entonces la transmisión se hace mucho más fácil. Y como todos hemos vivido en el último año, las consecuencias pueden ser devastadoras. Claro que sí. Para aquellos que no entienden inmunidad, ¿no? Porque lo vimos en los medios, lo vimos en los artículos, ¿por qué no podemos quizás darle una analogía a las personas para que entiendan qué es no tener inmunidad o tener inmunidad contra un virus, ya sea el de la COVID o otros? La inmunidad es las defensas de nuestro organismo ante los virus, las bacterias y los hongos que vienen del medio ambiente. Generalmente cuando nos exponemos a un agente infeccioso, ya sea una bacteria, un virus o un hongo, este entra a nuestro cuerpo produce unos anticuerpos, se llaman anticuerpos, que son proteínas, que son moléculas que aprenden a reconocer esos agentes invasores y entonces previenen la enfermedad futura, es decir, previenen que el individuo tenga la enfermedad en un futuro. No todas las enfermedades producen lo que se llama inmunidad o defensa permanente. Importante aclaración, sí, cuéntanos. Hay enfermedades que producen inmunidad permanente, lo que quiere decir que uno las sufre una vez y no vuelve a sufrirlas más, como por ejemplo el sarampión, una varicela. Son enfermedades que uno sabe de niño, que les da a las personas de niño y no vuelven a repetir. Entonces, esa inmunidad se mantiene en el organismo y si la persona es expuesta de nuevo al virus, del sarampión, por ejemplo, entonces ya tenemos defensas en nuestro organismo que nos permiten eliminar el virus antes de que cause la enfermedad. Correcto, entonces hay como dos líneas de protección, digamos, ¿verdad? Porque la gente está muy confundida, que si es anticuerpo, que si son una inmunidad a mayor duración. Entonces quizás si hablamos de los soldados serían como los anticuerpos que produce el cuerpo, ¿verdad? Es como la primera línea y la segunda línea sería ya las células inmunológicas, ¿verdad? Oye términos así en los medios y queda uno como confundido. ¿Eso es correcto? Sí, la inmunidad, los anticuerpos son la primera línea y entonces tenemos las células T, son las células que entonces tienen memoria inmunológica. Cuando el individuo vuelve a exponerse a ese virus, entonces esas células salen y entonces eliminan el virus antes de que produzca la enfermedad. No todas las enfermedades, como les dije anteriormente, producen inmunidad permanente, ya que producen inmunidad transitoria. Es decir, si uno tiene la enfermedad, pues está protegido, estos soldados lo protegen por alrededor de semanas o meses. Pero entonces las personas pueden volver a sufrir la enfermedad. Y hay muchas enfermedades como esta, ¿no? La influenza, por ejemplo, y el COVID también, que creemos que es una enfermedad que no causa inmunidad permanente. Esa es la inmunidad natural.
Es decir, la defensa que produce nuestro cuerpo cuando estamos infectados por algún virus, bacteria y hongo. Existe también una inmunidad adquirida, que es a través de la ciencia, producimos estos anticuerpos y entonces le inyectamos a las personas los anticuerpos para entonces prevenir la infección futura. Básicamente lo que hacemos es tratamos de reproducir lo que hace nuestro organismo, el cuerpo humano, de manera natural. Y esa inmunidad adquirida es lo que conocemos con el nombre de vacunas. Gracias por traer el tema vacuna a colación, porque realmente la vacuna ha sido muy controversial, ¿no? Yo creo que, o sea, como epidemióloga y bioquímica que soy, la gente me dice, pero Elena, ¿tú te vacunarías? Y yo digo, sí, pero ¿por qué la vacuna tan rápido? ¿No se saltaron muchas etapas? Les dije, no, realmente lo que yo pienso, y a ver tú qué piensas, Max, es que yo pienso que se juntaron factores importantes que conllevan a la producción exitosa de una vacuna, ¿no? Como mucho dinero, muchos fondos, colaboración internacional, que ya teníamos la secuencia, ¿sí? El código genético de la proteína a la cual queremos hacer la vacuna, más encima de eso una prevalencia muy alta y 30,000 participantes que estuvieron de acuerdo en participar, ¿no? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿qué le dirías tú a la comunidad sobre la vacuna? ¿Es segura o no es segura? Yo creo que es muy segura y no hay razón por la cual no ponerse la vacuna. Yo me puse la mía el viernes. ¿Y cómo te fue? Me fue bien, excepto con un pequeño dolor en el brazo por 24 horas, pero estoy bien. Lo que es diferente esta vez, y es lo que ha causado un poco de confusión, es que la mayoría de las vacunas, el proceso de producir una vacuna toma mucho tiempo. Tiene primero que probarse en individuos sanos, tiene primero que encontrarse el anticuerpo idóneo, estudiarse en el laboratorio y luego va a ensayos clínicos. Y eso toma un proceso de que es alrededor de 3 a 4 años. Lo que ha pasado en este caso es que todos estamos trabajando en la vacuna. La mayoría de las personas que trabajan en vacunas alrededor de los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo están dedicados a trabajar en esta vacuna. Y también hay un importante desembolso de fondos que es en este momento casi limitado. Sí, ¿no? A nivel mundial. Entonces, Sí. Cuando todas las unidades o todas las personas, las grandes universidades, los grandes centros médicos que hacen investigaciones de vacunas, están mirando el mismo problema, cuando se tienen recursos ilimitados para montar estos estudios y cuando la población está altamente sensibilizada a que se necesita una vacuna, es más fácil que en condiciones normales. Para nosotros conseguir 40,000 voluntarios para hacer un ensayo clínico toma meses y meses. Correcto, sí, más en poblaciones minoritarias, ¿no? O sea, hablemos de nuestra comunidad latina, porque a mí me preocupa que nuestra comunidad latina, digamos a veces, y como todas las comunidades, no es una crítica, solamente es una observación, la gente está muy precavida, cree en la religión, que mi Dios por alguna razón le manda a uno las enfermedades, que no tiene que ir a un médico, sino a un curandero. Hay muchos, digamos, temas socioculturales que creo que es importante traer a colación, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa comunidad que tiene un poco de escepticismo, que piensa que las vacunas conllevan autismo porque salió un estudio que ya sabemos que fue falsificado, los datos fueron falsificados? ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que nos escuchan y están desde la barrera mirando como no estoy tan segura que el doctor Brito me haya explicado todo como yo quisiera? Las minorías tienen sobradas razones para dudar del sistema médico, por razones en el pasado relativamente reciente, pues se han hecho ensayos, sobre todo con la población afroamericana, en donde no se han seguido las prácticas más éticas. Y entonces eso da pie a de que las minorías vean con sospecha todas las intervenciones que tengan que ver con salud. Pero eso ha cambiado. Los ensayos clínicos y la ciencia y la medicina basada en evidencia ha cambiado bastante en los últimos 50 años. Hay muchos pasos a seguir. Y muchas regulaciones, ¿no? De la parte de la academia y la farmacéutica y el gobierno de que tienen que adherirse a unos estándares éticos muy, muy altos, ¿correcto? Sí, todos los hospitales tienen comité de ética, todo esto ha pasado por comité de ética, que son personas que inclusive incluye grupos en que se incluyen personas de la comunidad.
Es decir, que todo el rigor científico que existe hoy no es el rigor científico que existía hace 50 años. Entonces yo creo que en este caso y en la mayoría de las intervenciones o en todas las intervenciones científicas que se hacen a diario y todos los medicamentos que se desarrollan y demás, pues la rigurosidad de la ciencia es muy diferente a como era. No, ¿existen problemas de racismo en los sistemas de salud? Sí, existen problemas de racismo. Pero tienen que ver con el cuidado y con el acceso a la salud, más que la investigación en salud. Y en este caso en particular, en el caso de las vacunas, pues no creo que haya problemas, no haya preocupación. Otro que ha causado, que ha suscitado un poco de ansiedad, es que el mecanismo de acción de estas vacunas, la manera como trabajan, como producen esas defensas, es un poco diferente al mecanismo que se ha usado en el pasado, una tecnología nueva. Y hay personas que le tienen miedo. Esta tecnología no es nueva, es nueva en la vacuna contra el COVID, pero se ha estado estudiando para ser utilizada en vacunas por un largo tiempo. Sí, porque dicen que es un chip, que Bill Gates está detrás de meterle un chip a las personas para marcarnos, que, o sea, hay una cantidad de misinformación que hace ni siquiera 5 años teníamos estas barreras, ¿verdad? O sea, no sé qué piensa el doctor Brito alrededor de todo esto que se escucha y por qué que es una tecnología de RNA, o sea, entiendo que la gente esté preocupada y me encanta que esté pues cuestionando un poco, pero yo creo que es importante compartir la información que tenemos que es la correcta, ¿verdad? Sí, la tecnología del ARN mensajero, o messenger RNA, no tiene nada de microchips. Nadie, al inyectarle 12 cc de vacuna a alguien en el brazo, no le pueden poner un microchip. Sí, porque ni que fuera, o sea, ¿qué tamaño sería el chip en una jeringa y una vacuna? Sí, no, o sea, sí. Eso es teoría de conspiración, no tiene nada de veracidad. Veo, muchas gracias, doctor Brito. Hablemos un poco de la cansancio de la pandemia, ¿no? Porque el hecho de tener una vacuna hoy en día aprobada no sirve si no hay vacunación, ¿verdad? O sea, la vacuna es un elemento de vacunarnos y crear esa inmunología de rebaño, ¿no? Que es cuando suficiente parte de la población está vacunada y entonces así crea como una barrera alrededor de personas vulnerables que no se pueden vacunar. Pero digo yo, estamos cansados de la pandemia, la vacuna ya la tenemos, pero va a tomar tiempo para vacunarnos y para desarrollar justamente las defensas de las cuales usted habló al principio de la entrevista. ¿Qué hacemos para que la gente entienda que el cansancio, o sea, que ya llevamos casi un año en estas, que no es la hora de rendirse y dejar de usar las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico? Porque sociales, yo creo que no lo hemos nombrado bien, ¿no? Es más el distanciamiento físico con nuestros seres queridos aquí en Latinoamérica, alrededor del mundo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué más le podemos decir a la comunidad de una manera como para que entiendan que no salimos de esto a no ser que nos unamos todos? Sí. El cansancio es peligroso porque Sí. relajamos las medidas que son tan importantes. Fíjate, la única diferencia entre la epidemia de influenza del 1918 y la epidemia del COVID del 2020 es la vacuna en realidad, pero las medidas que estamos usando son las mismas que se usaban en 1918 y son medidas de salud pública y de epidemiología que tienen que ver con tratar de evitar el contagio. Y eso sabemos que es usar el enmascarado, mantener la distancia y la higiene de manos. Lo que yo hago personalmente para tratar de evitar el agobio y la fatiga es poner todo en perspectiva, ¿no? Y decir, bueno, este es un año, el 2020, de los tantos años que tenemos por vivir, no de los tantos años que hemos vivido. Total, exactamente. Entonces, podemos ponerlo en perspectiva y tratar de mantenernos firmes porque eso es lo que va al final a acabar con la epidemia. Ahora bien, quiero dejarle una nota de optimismo, ¿no? Al hacer este comentario de que deben mantenerse vigilantes. Y el comentario de optimismo es el siguiente. La pandemia del COVID va a terminar. Les repito, la pandemia del COVID va a terminar. Entonces, si ponemos en perspectiva que solamente un año y medio de nuestras vidas y mantenemos en el norte de que la epidemia va a terminar, entonces
se nos hará un poquito más fácil. Y la diferencia entre esta epidemia, la epidemia del 1918, que es la única que tenemos de comparación en el mundo contemporáneo, la diferencia es que ahora probablemente va a terminar un poco más rápido, porque va a terminar con la vacuna. Para ponerlo en perspectiva, la epidemia del 1918 volvió a recrudecer al año siguiente. Pudo haber durado alrededor de uno y medio a 2 años. Probablemente esta dure un poco menos porque tenemos la vacuna y eso debe servir de aliento. Qué bueno todas esas noticias, me alegro mucho. Y hablando de la vacuna, para aquellos que nos escuchan y estén interesados en vacunarse, cuéntanos un poco cómo se está haciendo aquí en Estados Unidos y si sabes de otros países en Latinoamérica. Por ejemplo, escuché que Colombia ya el gobierno había asegurado un cierto número de vacunas. Obviamente están decidiendo, como en Estados Unidos, con el orden en el cual las personas se vacunan. Pero cuéntanos un poco la estrategia y cuáles son las razones detrás de esa estrategia. La estrategia es vacunar a las personas más vulnerables primero. Un sistema piramidal, en donde las personas más expuestas serán vacunadas primero, seguido por las que son las segundas menos expuestas, las terceras más expuestas, y así sucesivamente hasta que se llegue a la población sana general, que son las personas que pueden tener esta enfermedad y probablemente no padecer problemas mayores, ¿no? Entonces, se ha comenzado a vacunar a los profesionales de salud, a las enfermeras, a los médicos, a las personas que trabajan en hospitales en contacto directo con el paciente, porque esas son las personas que tienen mayor riesgo. No solamente tienen mayor riesgo, sino es con las personas que estamos contando para que atiendan a las personas que se enferman. Entonces tiene sentido de que los trabajadores de salud de primera línea sean los primeros en vacunarse. Concomitantemente a esa población se está vacunando a las personas que viven en hogares de ancianos. Casi la mitad de todas las personas que han muerto en esta epidemia son personas que residen en esos asilos. Entonces tiene sentido vacunarlo a ellos primero, porque son los que tienen mayor edad, son los que tienen más comorbilidades o enfermedades asociadas que pueden resultar en una enfermedad más severa. Correcto. Luego de ahí, eso se está debatiendo esta semana. Ya se llegó a un consenso preliminar de que luego de ahí entonces se van a vacunar los trabajadores de primera línea, como por ejemplo los bomberos, los policías, las personas que manejan la ambulancia y las personas mayores de 75 años. Ok. ¿Y las personas esenciales incluirían, por ejemplo, pensando en Estados Unidos, los latinos o en otros países latinoamericanos, las personas de bajos recursos que muchas veces no pueden trabajar desde la casa? ¿Esas también estarían incluidas en esa primera línea o no? O esos esenciales que llamamos, ¿no? Trabajadores esenciales. Esos estarían incluidos en una tercera línea con las personas que tienen comorbilidades, con las personas que tienen diabetes, que tienen obesidad y demás. Entonces ese es el próximo grupo. Y esas personas y entonces las personas que trabajan en la industria de los restaurantes, que tienen mucha exposición al público. Ya veo. Entonces la base de la pirámide son las personas que están sanas y que no tienen ningún tipo de factor que pueda empeorar el COVID. Esas son las últimas. Veo. Esas son las que tienen menos probabilidad de morir si desarrollan COVID. Veo, muy interesante como lo has explicado en forma de pirámide, es muy fácil de entender, te agradezco muchísimo. Y los niños y jóvenes, por lo que entiendo, todavía no, ellos serían la última línea de vacunación, ¿correcto? ¿O depende también si también tienen comorbilidad o cómo se están manejando los jóvenes y niños? Bueno, y el problema con los niños, o no lo quiero llamar problema, sino el asunto con los niños, es que no existen estudios de la bioseguridad de la vacuna porque no se han reclutado muchos niños a los estudios. Creemos que va a funcionar sin ningún tipo de problema en los niños, pero uno no quiere administrar una vacuna sin probarlo en ensayos clínicos. Correcto. Entonces, ese es el problema. Ellos, los niños, generalmente o son asintomáticos o tienen una enfermedad muy leve. No que no haya habido niños que hayan tenido muchas complicaciones, porque los ha habido, pero son pocos en términos numéricos. Entonces los niños se están dejando para un poco más tarde. Ya. Y las mujeres embarazadas entiendo que es otra población vulnerable en epidemiología.
tampoco han sido parte de los ensayos clínicos. ¿Qué se les recomienda? Por ejemplo, si una mujer está embarazada y es enfermera. Exacto. Te puedo decir que he visto ya muchas que se han vacunado estando embarazadas porque estiman de que el riesgo de padecer de COVID y tener COVID severo es mayor que el riesgo de la vacuna para su feto, sobre todo en mujeres que ya están en gestación avanzada, Ya. que ya tienen 8 o 9 meses de edad. Entiendo, porque menos, en principio habría menos riesgo para el feto, ¿correcto? Exacto. Bueno, doctor Brito, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, porque tema hay de sobra para hablar. Para cerrar la entrevista me gustaría que le dé quizás un consejo breve a nuestra audiencia y después podemos compartir, digamos, nombres de páginas web donde la gente que nos escucha puede encontrar más información sobre estos temas, informarse y empoderarse contra la COVID. ¿Qué le diría usted a la audiencia para cerrar la entrevista? Yo le diría a la audiencia que debemos de tener un poco de paciencia. Es fácil llamar a la paciencia cuando uno no ha perdido el trabajo. Es fácil llamar a la paciencia cuando uno no tiene un familiar, el padre o la madre que está enferma y que podría ser la última Navidad, ¿no? Sí. Es fácil decirlo, es decir, pero para algunas personas no es fácil hacerlo. Y si tienen que hacerlo, pues bueno, tienen que hacerlo. Pero si pueden, la gran mayoría de las personas puede tener un poquito más de paciencia. Y como les dije anteriormente, la vacuna nos da una luz al fondo del túnel, nos da una esperanza. Y lo que sí les exhorto es a que todos reciban la vacuna y cuando les llegue su turno, saquen el brazo y se pongan la vacuna. Porque la vacuna es segura, es confiable y tiene una alta efectividad, mucho más alta que muchas de las vacunas que tenemos hoy en la práctica clínica. Esa es la manera de que vamos a salir rápido de esto. Y que sigan, obviamente, aun cuando reciban la vacuna, que sigan usando las medidas de distanciamiento. Hay que usar la máscara, hay que distanciarse, hay que seguir. No porque se haya uno administrado la vacuna quiere decir que uno está a prueba de todo fuego. Tenemos que seguir usando las medidas porque no sabemos cuánto va a durar esa inmunidad, uno. Y número dos, porque no sabemos muy bien si aún teniendo la vacuna y no padeciendo la enfermedad podemos transmitirla a otras personas. Entonces es importante mantener esa barrera entre nosotros para, mientras esas preguntas son contestadas, pues nos mantenemos seguros unos con otros. Excelente. Y si quieren información adicional, todavía la fuente más confiable de información es la página web del CDC, del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, que tiene información en todos los idiomas, incluyendo el español, y pueden confiar con que la información de ahí es fidedigna, es confiable. Y digo que todavía, porque saben que ha habido, ¿por qué no mencionarlo, no? Ha habido politización de esa institución, pero 95% de las personas que forman esa institución son personas que son profesionales y técnicos en el área, como no existen en ningún otro lugar del mundo. La información que se pone en las redes es muy confiable. Bueno, doctor Brito, realmente ha sido un placer tenerlo otra vez aquí en Café Salud y Vida. Esperamos poder hacer otras ediciones de este podcast con usted en un futuro cercano. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es todo por hoy. Me despido, pero los esperamos en el próximo podcast de Café, Salud y Vida. Mantengámonos saludables y positivos contra la COVID.